Esto no es Islandia, tampoco Alaska, ni Siberia. Es un lugar que durante 40 años no apareció en ningún mapa civil. Un territorio enorme, sellado al mundo, donde ni los aviones comerciales podían cruzar el cielo. Y aún así, ahí dentro, vivía gente. 29 volcanes activos siguen humeando hoy mismo sobre sus cabezas. Hay zonas donde los osos pardos superan en número a los humanos. Y para llegar hasta aquí solo hay una forma: volar. Bienvenido a Kamchatka, la península que el mundo no podía ver, y que cuando por fin abrió sus puertas, resultó ser uno de los territorios más brutales, más vivos y más improbables que existen sobre la Tierra. Pero antes de entender por qué este lugar no se parece a nada de lo que has visto, hace falta saber exactamente dónde estamos. Si miras un mapa del mundo, Kamchatka no salta a la vista. Hay que buscarla. Está en el extremo más oriental de Rusia, tan al este que, cuando aquí amanece, en Moscú todavía es plena noche. 8 usos horarios separan esta península de la capital de su propio país. Es como si Kamchatka existiera en otro tiempo. Y en cierto modo, así es. Para situarla mentalmente, la península cuelga entre 2 mares. Al oeste, el mar de Ojotsk, uno de los más fríos y traicioneros del planeta. Al este, el Pacífico abierto. Y al norte, una franja estrecha de tierra la conecta con el continente asiático. Esa franja es lo único que la une físicamente al resto del mundo. Y aún así, ahí no hay carreteras, ni una sola. Si quieres llegar a Kamchatka, olvídate del coche, olvídate del tren. No se puede llegar conduciendo desde Moscú, ni siquiera desde Vladivostok, que es la ciudad rusa más cercana. Quedan 2 opciones: barco o avión. 9 horas de vuelo desde Moscú, cruzando 8 usos horarios, para aterrizar en una tierra que en línea recta está más cerca de Japón y de Alaska que de la capital del país al que pertenece. Más de 1.250 kilómetros de norte a sur. Una superficie mayor que Japón entero, y completamente aislada. Ciudades grandes aquí no hay. Solo una de verdad: Petropavlovsk-Kamchatsky, con unos 180.000 habitantes. El resto del territorio son pueblos pesqueros, aldeas indígenas y kilómetros sin fin de tundra, bosque y volcán. Para un ruso, llegar hasta aquí es como viajar a otro país. Para el resto del mundo, casi nadie lo intenta. Aislada, suspendida entre 2 mares, sin caminos que la unan al mundo. Y sin embargo, lo más impresionante de Kamchatka no es dónde está, es lo que hay debajo. Bajo la superficie de esta península, la Tierra no descansa nunca. Kamchatka se encuentra en pleno corazón del anillo de fuego del Pacífico, una de las regiones más inestables del planeta. Aquí las placas tectónicas no se mueven sin más. Chocan, se empujan, se hunden unas debajo de otras en un forcejeo constante. La placa del Pacífico se desliza bajo la euroasiática varios centímetros al año. Ese movimiento, invisible para el ojo humano, va acumulando una de las mayores concentraciones de energía geológica del planeta. Y el resultado está por todas partes. 160 volcanes recorren la península de norte a sur, alineados como una columna vertebral de fuego. 29 de ellos siguen activos, y entre ellos se encuentra el volcán activo más alto de toda Eurasia, el Klyuchevskoy. 4.750 metros de altura. Un cono casi perfecto, cubierto de nieve y hielo, que entra en erupción cada pocos años. Es más alto que casi cualquier montaña de Estados Unidos. Más alto que el Mont Blanc europeo. Y con cada erupción sigue creciendo un poco más. No es una amenaza lejana, es una constante. Cada día, en algún punto de Kamchatka, el suelo tiembla. Más de 800 terremotos al año atraviesan la península. La mayoría son pequeños, imperceptibles, gestos rutinarios de una tierra que no termina de asentarse. Pero algunos no lo son. Algunos rompen carreteras, derriban casas, agrietan paredes. Y la gente que vive aquí ha aprendido a convivir con eso.
No porque no les importe, sino porque no tienen alternativa. Cuando un volcán erupciona en Kamchatka, no es noticia mundial, es martes. Las cenizas pueden cubrir pueblos enteros durante semanas. Los aeropuertos se cierran, los aviones se desvían, las escuelas suspenden las clases hasta que la ceniza se asienta. Y aún así, la vida sigue su curso. Aquí, lo raro es que no pase nada. Y por si todo esto no fuera suficiente, en julio de 2025 ocurrió algo que sacudió a Kamchatka en sentido literal. Un terremoto de magnitud 8,8 frente a las costas de la península se convirtió en el seísmo más fuerte registrado en el mundo desde el de Japón en 2011 y uno de los 6 mayores de los que se tiene memoria. El temblor duró más de 3 minutos. Desencadenó un tsunami que cruzó el Pacífico entero. Alcanzó Hawái con olas de varios metros, evacuó a casi 2 millones de personas en Japón y disparó alertas hasta en las costas de Chile y Perú. En la propia Kamchatka, las olas inundaron pueblos costeros como Severo-Kurilsk. Y meses después, en septiembre, otro sismo de magnitud 7,8 hizo temblar la península, recordando que aquella ruptura subterránea sigue liberando energía. Para los habitantes de Petropavlovsk, fue una semana entera durmiendo vestidos, con la mochila junto a la puerta. Aquí, la tierra no termina nunca de acomodarse. Hay algo más, algo que casi nadie sabe. Bajo los volcanes de Kamchatka existe una de las redes geotérmicas más activas del planeta. El agua subterránea se calienta a temperaturas extremas y aparece en la superficie como manantiales hirviendo, ríos humeantes, lagos donde el agua sale literalmente del suelo a más de 90 grados. Algunos pueblos han aprendido a aprovechar esa energía. La usan para calentar casas, mantener invernaderos en pleno invierno polar, producir electricidad para zonas que de otro modo pasarían medio año a oscuras. Es uno de los pocos lugares del mundo donde la misma tierra que destruye también alimenta. Pero hay algo todavía más sorprendente. Debajo de toda esta destrucción, debajo de las cenizas, de la lava, de los terremotos, la tierra de Kamchatka ha creado uno de los ecosistemas más ricos y vivos del planeta. Y para entenderlo, hay que mirar a sus verdaderos dueños. En Kamchatka los humanos no son los que mandan, lo son ellos. Se estima que entre 15.000 y 20.000 osos pardos viven en esta península, una de las mayores concentraciones del planeta. Para que se entienda, en algunas regiones del interior, los osos superan en número a los habitantes humanos. Y no por poco, por mucho. Aquí, cruzarte con un oso en un sendero no es una rareza, es una posibilidad real cualquier día del año. Y no son osos pequeños. Los osos pardos de Kamchatka están entre los más grandes del mundo. Pueden alcanzar los 600 kilos y superar los 2,5 metros cuando se levantan sobre las patas traseras. Corren a 50 kilómetros por hora pese a su tamaño. Y tienen una memoria espacial extraordinaria. Recuerdan dónde encontraron comida hace meses, años, incluso décadas. Pero lo que de verdad los hace únicos no es lo que son, es de qué viven. Los ríos de Kamchatka son uno de los pocos lugares del planeta donde coexisten todas las especies de salmón del Pacífico. En ningún otro sitio del mundo se da algo así. Cada verano millones de salmones remontan estos ríos para desovar. Es una migración tan masiva que cambia el color del agua, impregna los bosques de olor a pescado y atrae a depredadores desde cientos de kilómetros a la redonda. Y los osos lo saben, se colocan en las cascadas, esperan, atrapan a los peces en pleno salto con una precisión que parece imposible. Algunos llegan a comer 30 kilos de salmón al día durante la temporada. Después se duermen al sol, en la orilla, con la barriga llena. Es uno de los espectáculos naturales más asombrosos que existen. Y se repite cada año, cada verano, en miles de ríos por toda la península. Pero los osos no son los únicos.
En estos mismos ríos pescan águilas calvas, zorros rojos, lobos glotones, linces. Sobre los bosques vuela el pigargo gigante, una de las aves rapaces más impresionantes del planeta, con una envergadura que puede superar los 2,5 metros. En las costas, leones marinos y nutrias. Mar adentro, ballenas grises, jorobadas. Orcas. Cada verano las aguas frente a Kamchatka se llenan de cetáceos que migran desde el Pacífico Sur hasta aquí para alimentarse antes del invierno. Kamchatka no es solo un territorio, es un santuario. Y precisamente porque durante 4 décadas estuvo cerrado al mundo, su naturaleza se mantuvo intacta. Sin pesca industrial, sin tala masiva, sin caza descontrolada. Lo que en otros lugares se perdió hace siglos, aquí todavía respira. Pero los osos no son lo más extraño que esconde esta península. Hay un valle al que solo se puede llegar en helicóptero. Un valle donde la tierra se rompe, libera vapor y lanza chorros de agua hirviendo hacia el cielo. Y lo que ocurre allí desafía la geología misma. Se llama el Valle de los Géiseres, y es uno de los lugares más improbables que existen sobre la Tierra. Está escondido en lo profundo de la Reserva Natural de Kronotsky, en el corazón de Kamchatka. No llegan carreteras, ni caminos, ni senderos accesibles a pie. La única forma de acceder es en helicóptero, y solo unas pocas miles de personas al año tienen ese privilegio. Es el segundo campo de géiseres más grande del mundo. Solo lo supera Yellowstone en Estados Unidos. Pero a diferencia de Yellowstone, este valle no fue descubierto hasta 1941, y su historia es, en sí misma, fascinante. Una geóloga rusa llamada Tatiana Ustinova exploraba la zona junto a un guía local. Era invierno. Estaban siguiendo el curso de un río cuando, de pronto, ella notó el calor. Bajo la nieve, el agua hervía. Se acercó. Y entonces vio algo que nadie había documentado antes. Un chorro de agua hirviendo elevándose hacia el cielo desde el suelo. Acababa de descubrir un valle entero lleno de géiseres, escondido durante miles de años en una de las regiones más remotas del planeta. Hoy, el Valle de los Géiseres alberga más de 90 géiseres activos. Algunos lanzan chorros de hasta 40 metros de altura. Otros forman lagunas humeantes de un azul casi irreal, rodeadas de musgo, vapor y rocas teñidas de naranja, rojo y amarillo por los minerales. Cada uno tiene su propio ritmo. Algunos erupcionan cada pocos minutos, otros solo una vez al día. Unos hacen ruido al expulsar el agua, otros lo hacen en silencio, como si la tierra respirara hondo. Los nombres que reciben son tan poéticos como sus erupciones: el gigante, el soñador, la doncella, el sin nombre. Cada uno con su personalidad, cada uno con su carácter. Debajo del suelo, el agua alcanza temperaturas de hasta 250 grados centígrados. Pero no llega a hervir. La enorme presión que ejerce el peso de la tierra la mantiene líquida hasta que encuentra una grieta. Entonces sale, con fuerza, con violencia, con una regularidad asombrosa. Es una pieza viva de la tierra, un recordatorio constante de lo que sucede bajo nuestros pies. Pero en 2007 este valle estuvo a punto de desaparecer. Una luz gigantesco se desprendió de las montañas cercanas. 20 millones de metros cúbicos de tierra, roca y hielo cayeron sobre el valle, enterrando 2/3 de los géiseres bajo una montaña de escombros. Fue tan rápido y tan masivo que cambió el curso del río principal. Creó un lago donde antes había un valle y sepultó para siempre algunos de los géiseres más espectaculares.
Los científicos pensaron que el valle estaba muerto. Se equivocaron. Con el paso de los meses, algunos géiseres empezaron a abrirse paso de nuevo. La presión interna del suelo, esa misma fuerza que había creado el valle miles de años antes, no se rindió. La tierra se reacomodó, el agua encontró nuevas grietas y los géiseres volvieron. No todos, no del mismo modo, pero volvieron. Hoy, el Valle de los Géiseres sigue siendo una de las maravillas geológicas más extraordinarias del planeta. Y en cierto sentido, una metáfora bastante exacta de toda Kamchatka. Una tierra que recibe golpes brutales, que se rompe, que parece destruirse, y que, una y otra vez, encuentra la forma de regresar. Y aún así, todo esto, los volcanes, los osos, los géiseres, el mundo no podía verlo. Porque durante 40 años Kamchatka simplemente no existía. En 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, ocurrió algo que iba a marcar la historia de Kamchatka durante medio siglo. La Unión Soviética cerró la península, por completo. Ni extranjeros, ni turistas, ni periodistas, ni siquiera la mayoría de los ciudadanos soviéticos podían entrar. Para visitar Kamchatka hacía falta un permiso especial, y esos permisos casi nunca se concedían. El cielo sobre Kamchatka también se cerró. Los vuelos comerciales internacionales tenían prohibido cruzarlo. Las rutas aéreas trazaban desvíos enormes alrededor de la península, como si esquivaran una zona del mapa que oficialmente no existía. Durante 40 años, un territorio más grande que Japón desapareció de los mapas civiles del mundo. ¿Por qué? Por su posición. Kamchatka es estratégica. Mira directamente al Pacífico. Está enfrente de Alaska, separada solo por el mar de Bering. Y durante la Guerra Fría, eso la convirtió en una de las zonas más sensibles del planeta. Aquí se instalaron bases militares, puertos restringidos, instalaciones que nunca aparecieron en ningún mapa público. Toda una infraestructura silenciosa fue levantándose sobre la península, lejos de los ojos del mundo. Pueblos enteros surgieron de la noche a la mañana. Pueblos cerrados, sin nombres oficiales, donde vivían los trabajadores de aquellas instalaciones. Algunos siguen existiendo. Otros fueron abandonados cuando la URSS se desmoronó. Para vivir y trabajar en estos lugares, los empleados firmaban acuerdos de silencio. No podían hablar de su trabajo. No podían escribir cartas detalladas a sus familias. No podían recibir visitas. Vivían dentro de un sistema diseñado para que nada saliera fuera. Y mientras el mundo no podía mirar hacia Kamchatka, dentro de Kamchatka pasaba algo más. Algo que muchos prefieren no recordar. Los pueblos que llevaban viviendo aquí miles de años empezaron a desaparecer. Antes de la llegada de los rusos, en el siglo XVIII, Kamchatka era el hogar de varios pueblos indígenas. Los itelmenes. Su nombre significa, literalmente, los que viven aquí. Habitaban la península desde hacía miles de años, dedicados a la pesca y la caza, con una cultura propia, sus dioses, sus mitos. Tenían un calendario basado en los movimientos del salmón y de los osos. Una relación profunda con el río, con el bosque, con el mar. Los coriacos en el norte eran pastores de renos. Vivían en aldeas estacionales, siguiendo los movimientos de sus manadas a través de la tundra. Sus tiendas, llamadas yarangas, estaban hechas de pieles de reno y diseñadas para resistir vientos de más de 100 kilómetros por hora. Y luego estaban los evenes, los aleutianos, los chukchis. Cada pueblo, con su idioma propio y su manera particular de entender el mundo. Cuando los rusos llegaron en el siglo XVIII, comenzaron las primeras transformaciones. Las epidemias arrasaron a los pueblos indígenas. La viruela, traída del exterior, mató a más de la mitad de los itelmenes en pocas décadas. Pero su cultura, aunque herida, sobrevivió. Lo que vino después, con la era soviética, fue distinto. Las aldeas tradicionales del interior fueron consideradas ineficientes.
Sus habitantes fueron reubicados a la fuerza hacia la costa, agrupados en pueblos diseñados desde Moscú. Sus prácticas espirituales, prohibidas, sus lenguas, marginadas, sus formas de vida, etiquetadas como atrasadas. A los coriacos les quitaron buena parte de sus renos. A los itelmenes, sus tierras de caza. A todos, la libertad de vivir como siempre habían vivido. Los niños eran enviados a internados lejos de sus familias. Allí se les prohibía hablar su lengua materna. Se les enseñaba que sus tradiciones eran cosa del pasado y que su futuro estaba en las fábricas, en las cooperativas pesqueras, en la nueva sociedad soviética. Y poco a poco las lenguas empezaron a apagarse. Hoy, el idioma coryaco lo hablan apenas 2000 personas, en su mayoría ancianos. El itelmeno, menos de 100. Generaciones enteras crecieron sin escuchar la lengua de sus abuelos. No fue una desaparición violenta. Fue una desaparición lenta. Y por eso, casi nadie la vio. En 1991, cuando la Unión Soviética se desmoronó, Kamchatka finalmente abrió sus puertas. El mundo pudo entrar. Pero lo que el mundo encontró no era lo que la URSS había prometido construir. Encontró una península maltratada, mal conectada, abandonada en muchos rincones. Encontró ciudades industriales sin industria, pueblos sin futuro y comunidades indígenas que llevaban décadas intentando que no se las olvidara. Aunque también encontró otra cosa. Encontró que, pese a todo, la gente seguía allí. Algunos habían vuelto a hablar su lengua. Otros la enseñaban ahora a sus nietos. Y unos pocos, los más jóvenes, intentaban recuperar lo que sus padres ya no habían podido transmitirles. Hay ancianos coryacos que recuerdan los cantos de su infancia y los enseñan en talleres comunitarios. Hay festivales en los que los itelmenes bailan al ritmo de tambores que estuvieron a punto de perderse. Hay artistas indígenas creando arte contemporáneo a partir de motivos ancestrales. La memoria, en Kamchatka, es tozuda. Y para entender por qué, hay que ir al lugar donde más se concentra esa contradicción. La ciudad que vive, literalmente, al pie de 3 volcanes activos. Su nombre completo es Petropavlovsk-Kamchatsky. Es la única ciudad de tamaño real en toda la península. Unos 180.000 habitantes. Más de la mitad de la población de Kamchatka vive aquí. Y está construida en uno de los lugares más espectaculares y más peligrosos que se puedan imaginar. Por un lado, la bahía de Abacha, una de las bahías naturales más grandes del mundo. Tan profunda y tan amplia que se dice que podría albergar a la vez todos los barcos del planeta. Conecta directamente con el Océano Pacífico, y es la razón por la que esta ciudad existe. Por el otro, 3 volcanes activos vigilan la ciudad cada día. El Koryaksky, el Abachinsky y el Kozelsky. Forman una silueta inconfundible al norte de la bahía, visible desde cualquier calle, desde cualquier ventana. Son tan parte de la ciudad como las propias casas. Los habitantes los llaman, sin más, los volcanes de casa. El Abachinsky es el más cercano, y también el más peligroso. Ha entrado en erupción más de 15 veces en los últimos 300 años. La última, en 1991. Cuando explota, lanza ceniza directamente sobre la ciudad. Pero la gente no se va. La vida aquí tiene su propio ritmo. Por la mañana los pescadores salen a la bahía a buscar salmón, cangrejo real, bacalao. Kamchatka produce algunos de los mariscos más cotizados del mundo. El cangrejo real de Kamchatka se exporta a Japón, Corea, Estados Unidos y es una de las principales fuentes de ingresos de la península. En el puerto, los barcos vuelven cargados al final del día. Los muelles huelen a sal y a pescado fresco. Las gaviotas vuelan en círculos sobre las cubiertas. Es una escena que se repite desde hace generaciones, casi sin cambios. Por la tarde los mercados se llenan. Se vende salmón ahumado, hueva roja, salmón en salazón.
La cocina local depende casi por completo del mar y de lo que crece en los bosques cercanos. Setas silvestres, bayas, hierbas que solo se encuentran en estas latitudes. Y, por la noche, la ciudad se enciende lentamente. Los edificios soviéticos, en parte renovados, en parte agrietados, conviven con construcciones más nuevas. Hay cafeterías modernas, restaurantes, hoteles que empiezan a llenarse de turistas. La arquitectura de Petropavlovsk es un mosaico raro. Bloques de hormigón de los años 70, casas de madera del siglo XIX, edificios contemporáneos. Todo conviviendo bajo la sombra constante de los volcanes. El invierno aquí es largo y duro. La nieve puede acumularse durante meses. Las temperaturas bajan habitualmente por debajo de los 20 grados bajo cero. Pero la ciudad no se detiene. Los autobuses circulan, las escuelas funcionan, los pescadores siguen saliendo al mar incluso cuando el agua está cubierta de hielo. Porque aquí la dureza no es una excepción, es la base de todo. Petropavlovsk es también la puerta de entrada al nuevo Kamchatka. Cada vez más viajeros llegan buscando lo que solo este lugar puede ofrecer. Volcanes, géiseres, osos, paisajes que no existen en ningún otro sitio. El turismo crece, las empresas locales empiezan a vivir de ello. Hay guías que llevan a grupos a escalar el Abachinsky, pescadores que organizan excursiones para ver osos, pilotos de helicóptero que sobrevuelan el valle de los géiseres. Toda una economía nueva, frágil, esperanzadora, buscando su sitio. Pero esta ciudad no representa al Kamchatka entero. Es solo una parte. Para entender el resto, hay que salir de aquí. Adentrarse en lugares donde no haya aeropuertos, ni cafeterías, ni edificios nuevos. Lugares que parecen haberse quedado atrapados en otro siglo. Salir de Petropavlovsk es entrar en otro mundo. A unas horas en helicóptero o varios días en barco, la realidad de Kamchatka cambia por completo. En el interior y en el norte de la península hay pueblos donde el invierno dura 9 meses, donde la temperatura puede caer por debajo de los 40 grados bajo cero, donde la nieve cubre las casas hasta los tejados. Y la única forma de moverse durante medio año es en moto de nieve. Uno de esos lugares es Eso, un pueblo pequeño de apenas 2000 habitantes, en un valle rodeado de montañas. Es uno de los últimos sitios donde la cultura indígena evena conserva una presencia visible. Aquí se celebran ceremonias, se baila al ritmo de tambores antiguos, se cocina con carne de reno. A eso lo llaman la pequeña Suiza de Kamchatka, por sus paisajes. Tiene aguas termales naturales que la gente usa todo el año, incluso en pleno invierno. Es uno de los pocos pueblos de la península que ha conseguido reinventarse, atrayendo un turismo cultural respetuoso. Pero eso es la excepción. En la mayoría de los pueblos del interior la vida es muchísimo más dura. Aldeas como Manili, Tijil, Palana, pueblos sin carretera que los conecte con el resto de Kamchatka. La comida llega en barco una vez al mes, durante los meses sin hielo. En invierno la única conexión es por aire. Y solo si el tiempo lo permite. Y el tiempo, aquí, casi nunca lo permite. Las casas son de madera, construidas hace décadas, muchas en plena era soviética. La pintura se cae. Los marcos de las ventanas se pudren. Las calefacciones funcionan a duras penas. Cuando llega el invierno, la gente cubre las paredes con plástico para retener el calor. El médico más cercano, en muchos casos, está a 500 kilómetros. Una emergencia médica grave significa esperar al helicóptero. Y el helicóptero solo viene si el tiempo lo permite. Los hospitales más grandes están en Petropavlovsk. Los institutos de secundaria también. Los hijos de muchas familias tienen que marcharse del pueblo a los 14 años si quieren seguir estudiando. Vivir aquí no es nostalgia, no es escapismo, no es retiro espiritual, es resistencia diaria. Pero también es otra cosa, algo que no se ve a primera vista. En estos pueblos sigue existiendo una forma de vivir que ha desaparecido en casi todo el resto del mundo.
Aquí la gente se conoce, se ayuda, se necesita. Cuando alguien tiene un problema, lo sabe el pueblo entero. Cuando a alguien le falta carne para el invierno, otros se la llevan. Cuando un anciano enferma, alguien lo acompaña. No es una elección sentimental, es una necesidad práctica. En un lugar donde el médico está a 500 kilómetros y el helicóptero puede no llegar en días, la comunidad es la única red de seguridad que existe. Y aún así, miles de personas eligen quedarse. ¿Por qué? La respuesta no es sencilla, ni económica, ni política. Es algo más profundo. Para muchos, Kamchatka es la tierra de sus abuelos, la tierra donde nacieron, donde están enterrados sus padres, donde aprendieron a leer el cielo, a oler el mar, a saber cuándo va a llegar la tormenta. Los itelmenes llevan aquí miles de años, desde antes de que existiera Rusia. Los coriacos llevan generaciones pastoreando renos por esta tundra. Para ellos, irse no es realmente una opción, sería abandonar lo único que los define como pueblo. Los pescadores rusos que llegaron en el siglo XX, hijos y nietos de los que fueron enviados aquí por Moscú, ya no conocen otro mundo. Algunos lo intentaron. Se fueron a la Gran Tierra, como llaman al continente, y muchos volvieron, porque allí no encontraban algo que aquí tienen sin pedirlo: espacio, silencio, cielo. Y algo más, difícil de explicar, que solo se entiende cuando se vive aquí: la sensación de estar en un lugar donde la naturaleza todavía tiene la última palabra. En Kamchatka, no eres tú quien decide cuándo se puede salir a pescar. Lo decide el mar. No eres tú quien decide cuándo se puede cruzar la montaña. Lo decide el volcán. No eres tú quien decide cuándo termina el invierno. Lo decide la tierra. Y vivir bajo esa lógica durante toda una vida te cambia. Por eso, cuando le preguntas a un habitante de Kamchatka por qué no se va, casi todos responden lo mismo: porque aquí todavía soy alguien. En cualquier otro lugar sería uno más. Pero algo está empezando a moverse, y nadie sabe muy bien hacia dónde. Kamchatka se está abriendo al mundo. El turismo, que durante décadas fue casi inexistente, crece cada año. Más viajeros llegan buscando volcanes, osos, géiseres, buscando lo que solo este lugar todavía puede ofrecer. Trabajadores de Asia Central llegan en busca de empleo en la pesca, la construcción, los servicios. Los salarios en Kamchatka pueden duplicar la media rusa, gracias a los subsidios estatales y al elevado coste de la vida. Para muchos, esta península remota representa una oportunidad económica que en sus países de origen sería imposible. El gobierno ruso ha empezado a invertir, por primera vez en décadas, en infraestructura. Carreteras nuevas dentro de la península, aeropuertos modernizados, hoteles, reservas naturales abiertas al público con regulación. Hay un discurso nuevo en torno a Kamchatka, un discurso que la presenta como destino exclusivo, como tesoro escondido, como la última frontera salvaje. Y en buena medida no es solo discurso. Es real. Pero también hay preocupación. Los habitantes locales recuerdan lo que pasó la última vez que llegaron grandes proyectos desde Moscú. Recuerdan las promesas. Recuerdan los desplazamientos forzosos. Recuerdan que sus voces, históricamente, no han contado mucho a la hora de decidir el futuro de su tierra. Hay miedo a que el turismo masivo termine destruyendo justo aquello que viene a mostrar. A que los osos, acostumbrados a la gente, dejen de comportarse como osos. A que los pueblos indígenas se conviertan en atracciones. A que los géiseres acaben siendo parques temáticos. Y, mientras tanto, los volcanes siguen humeando. El Kliuchevskoy entró en erupción en 2023, expulsando ceniza a más de 16 kilómetros de altura. El Abachinsky muestra señales de actividad cada pocos años. Los terremotos no se detienen
como recordaron de forma brutal los seísmos de 2025. La tierra de Kamchatka no entiende de planes económicos, no entiende de turismo, no entiende de fronteras. Solo entiende su propio ritmo. Y los itelmenes siguen ahí, en silencio, observando, esperando, como han hecho siempre, a que la próxima ola, la próxima erupción, el próximo cambio, decida qué será de esta tierra. Puede que ellos sepan algo que el resto del mundo aún no ha terminado de entender, que a Kamchatka no se la conquista, no se la controla, no se la domestica, se la respeta o se la sufre. Y ese es quizá el verdadero secreto de este lugar, que después de imperios, de guerras, de cierres, de aperturas, de erupciones y de terremotos, sigue siendo lo que siempre ha sido. Una tierra suspendida entre dos mares, donde el ser humano nunca ha sido quien manda. Una península habitada por gente que ha aprendido a vivir con volcanes sobre la cabeza, osos en los bosques, y un mar que no perdona. Una tierra que durante 40 años el mundo no pudo ver. Y que, ahora que por fin puede mostrarse, no ha cambiado en lo esencial. Sigue siendo extrema, sigue siendo salvaje, sigue siendo imposible. Kamchatka no es un destino, es un recordatorio de que aún hay lugares en este planeta donde la naturaleza no se ha rendido, donde el silencio todavía existe, donde el ser humano sigue siendo simplemente un visitante. Y si algún día tienes la suerte de llegar hasta aquí, entenderás algo que en ningún otro sitio del mundo se entiende con tanta claridad, que el verdadero lujo no son las comodidades, sino saber que todavía queda tierra, cielo y vida suficientes para que el mundo siga siendo un misterio. Si quieres seguir descubriendo lugares como este, únete al canal y continuamos el viaje.